Hola, buenas tardes. Son las 5:10 de la tarde. Soy la doctora Nora Ollarse Reyes. Soy médico ginecobstetra y trabajo en Sana Clinical Golf. Hoy día en esta transmisión en vivo vamos a conversar sobre el dolor en ginecología, el dolor pélvico. El dolor pélvico es un problema muy frecuente en la consulta ginecológica y puede ser la manifestación de muchas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de dolor, tenemos que considerar dos componentes. Hay un componente físico, que es una lesión o un daño a un órgano o tejido, y también hay un componente psicológico, que está dado, uno, por los antecedentes de la mujer en cuanto a episodios previos de dolor, y otro por factores ambientales. Entonces, estas dos cosas generan diferentes percepciones de dolor en la paciente. Cuando estamos en una situación de dolor, los médicos tenemos que determinar cuatro cosas. Primera, si el dolor es agudo o es crónico. No es lo mismo un dolor de inicio súbito, que tiene pocas horas de evolución, a un dolor que tiene 6 meses o un año. Dos, tenemos que saber si la mujer está embarazada o no está embarazada. No es lo mismo, porque las patologías o las enfermedades o los problemas son diferentes. Tres, tenemos que saber si es un problema que es quirúrgico o no, o sea, si necesita o amerita una cirugía. Y cuarto, tenemos que saber si esa paciente se tiene que hospitalizar o no. Entonces son cuatro temas, son cuatro aspectos sumamente importantes. ¿Y de dónde sacamos esa información? Esa información la sacamos de la historia clínica. Y la parte más importante de la historia clínica es la conversación que tenemos con el paciente. En esa conversación, los pacientes nos informan cuánto tiempo tienen la enfermedad, cómo se ha presentado, qué tipo de dolor es, cuándo se presenta, cuándo mejora, cuándo empeora. Y eso nos permite a nosotros tener una idea de cuál o cuáles son los órganos afectados. También tenemos que realizar el examen físico. Y con esos dos datos tenemos que solicitar exámenes auxiliares. Entonces, cuando hablamos de dolor, hay tres tipos de dolor. El dolor agudo, el dolor pélvico cíclico o recurrente y el dolor pélvico crónico. Cuando hablamos de dolor agudo, acá tenemos que considerar varias posibilidades. Si está embarazada, por ejemplo, puede ser una amenaza de aborto o puede ser un embarazo ectópico. Y en esas situaciones, en el embarazo ectópico, por ejemplo, este es un problema en el cual la gestación no está dentro del útero, está fuera y puede poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Otra posibilidad es que sea un mioma. Los miomas son tumores del músculo del útero. Y cuando los miomas crecen muy rápido o son muy grandes, dan dolor. Esos son los miomas degenerados. Y la tercera opción es que sea una infección. Una infección o un proceso inflamatorio pélvico que si es muy severo puede llegar a formarse colecciones de pus en la pelvis, en la parte baja del abdomen. Y finalmente están todos los problemas de los anexos. Los anexos son las trompas y los ovarios. Entonces ahí tenemos los quistes que pueden provocar, que pueden ser quistes que sangran, son los quistes hemorrágicos, o pueden ser los quistes que se rompen, son los quistes, la ruptura de quistes, o pueden ser los quistes que se tuercen. Todos dan dolor. En cuanto al dolor pélvico cíclico, ahí tenemos tres posibilidades que hay que evaluar y depende de la paciente, de lo que nos cuenta la paciente. Por un lado están los dolores periovulatorios o los dolores ovulatorios, que se llaman Mittelschmerz, que sucede en un 20% de mujeres en edad fértil. Es un dolor generalmente de un solo lado, es un dolor recurrente, que puede durar entre algunos minutos y algunas horas. Y lo que sucede es que puede presentar antes, durante o inmediatamente después de la ovulación. La ovulación más o menos ocurre a los 15 días del primer día de la regla. La otra posibilidad es que sea la dismenorrea.
La dismenorrea es lo que todos conocemos como cólicos menstruales y esto es sumamente frecuente. Ocurre en un 50% de mujeres en edad fértil. Es un dolor que se ubica en la parte baja del abdomen, que se puede ir hacia la espalda o hacia la región sacra, que se presenta un poco antes de la regla y puede durar hasta 48-72 horas y que puede llegar a ser muy invalidante. Y la tercera opción es una cosa que se llama síndrome de tensión premenstrual. Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas. Entonces, el dolor pélvico viene acompañado de distensión abdominal, o sea, el abdomen se hincha, puede haber hinchazón de piernas, puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor de mamas y puede haber cambios en el estado de ánimo. Esto se presenta generalmente a las 2 semanas del primer día de la regla, o sea, en la segunda fase del ciclo, y dura entre 10, 12 días y termina un poco antes de la regla o con la regla. También ocurre en 1 de cada 5 mujeres. Y finalmente tenemos los problemas de dolor pélvico crónico. Aquí le llamamos nosotros algo crónico, algo que dura 6 meses o más. Y este problema afecta a un 15% de mujeres en edad fértil. Se cree que 1 de cada 3 mujeres va a tener este problema o va a sufrir de este problema en algún momento de su vida. Entonces, ¿cómo se produce este dolor? ¿Cómo se diferencia del dolor agudo? Tenemos un daño o una lesión en un órgano. Ese órgano libera unas sustancias químicas que generan un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio de ese órgano o de ese grupo de órganos libera o envía transmisiones de dolor a través de los nervios. Y esos nervios van a la médula espinal, que está en la columna, y de ahí al cerebro. Esos nervios, hay un grupo de esos nervios que generan una respuesta excesiva y prolongada. Y esta respuesta excesiva y prolongada lo que produce es cambios en las células del cerebro y en las células de la médula. Y por otro lado, lo que sucede es que estas células que están sobreestimuladas por el dolor tienen una hipersensibilidad. Entonces, ante cualquier estímulo, responden y responden de una manera muy exagerada. Eso se llama hiperalgesia. Entonces, ¿qué sucede con las pacientes con dolor crónico? Que llega un momento que cualquier estímulo, por más mínimo que sea, les genera un dolor intenso. Y el cerebro reconoce esta situación y la perpetúa. Entonces es un problema muy complejo el manejo del dolor pélvico crónico. Causas de dolor pélvico crónico. En la pelvis hay 3 sistemas que son el sistema urinario, el sistema genital y el sistema digestivo. Tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos articulaciones y también tenemos nervios. Todo eso puede generar dolor. O sea, creo que se congeló. Todo eso puede generar dolor. Entonces, si vemos los problemas ginecológicos, ahí podríamos tener endometriosis, podríamos tener adenomiosis, que es una endometriosis del músculo del útero, podríamos tener adherencias, podríamos tener procesos inflamatorios pélvicos, miomas, congestión pélvica. Si hablamos de la parte urológica, tendríamos el síndrome de vejiga dolorosa, la cistitis intersticial, las infecciones urinarias recurrentes y el síndrome de divertículo uretral. Cuando hablamos de la parte digestiva, el estreñimiento crónico, el síndrome de colon irritable, la enfermedad diverticular, los tumores pueden provocar dolor. Si hablamos de la parte muscular, tenemos dolores en los músculos del piso pélvico, tenemos fibromialgia, síndrome miofacial, alteraciones en la postura de las personas. También pueden generar dolor pélvico. Si hablamos de la parte neurológica, podríamos tener
compresiones o estiramientos de nervios. Podríamos hablar de hernia de núcleo pulposo, incluso la migraña puede provocar dolor pélvico. Y si hablamos de trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, todos ellos también se pueden asociar a dolor pélvico. Entonces, es un tema muy amplio que no solamente, si bien el dolor es en la parte baja del abdomen, puede comprometer muchos órganos, y entonces hay que ir evaluando esto. Más o menos se sabe que 1 de cada 3 pacientes con dolor pélvico va a terminar en una cirugía. Lo importante de esto es que de ese grupo de mujeres, un 35%, el médico sale de la operación y le dice, no encontré nada. Un 30% o un tercio tienen endometriosis. Un 25% tienen adherencias. Un 10% más o menos tienen problemas inflamatorios pélvicos y solo un 5% o menos tienen problemas de quistes, desde el punto de vista ginecológico. Entonces, el manejo del dolor se basa en una buena historia clínica para poder llegar a un correcto diagnóstico. El trabajo en cuanto a dolor puede ser y debe ser multidisciplinario. Afortunadamente en la clínica tenemos o trabajamos, ya que debido a que trabajamos hace muchos años, trabajamos con un grupo de gastroenterólogos, neurólogos, terapistas físicos, cirujanos, urólogos. Entonces, cuando evidenciamos que la paciente no impresiona que tenga un cuadro ginecológico primario causante del dolor, las derivamos. A veces los pacientes pueden pensar que lo que estamos haciendo es que no sabemos lo que tiene. Lo que sucede es que a veces el manejo no solamente es ginecológico, a veces yo tengo que trabajar con la neuróloga o con el neurólogo para manejar este dolor que es anormal en su respuesta de una manera, o sea, utilizando medicamentos que manejan neurología. En cuanto a los tratamientos, hay tratamientos médicos y hay tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos médicos generalmente van de menos a más y depende, otra vez, de la causa o de la supuesta causa por la cual la paciente tiene dolor. Pueden haber antiinflamatorios, pueden usarse antiinflamatorios y tienen que hacerse antiinflamatorios a dosis altas para poder manejar el dolor. A veces es necesario usar anticonceptivos. Hay algunas situaciones que se pueden manejar muy bien con anticonceptivos. Por ejemplo, los cólicos menstruales. En los cólicos menstruales, un 70% de pacientes van muy bien con antiinflamatorios. Se les explica que es más fácil evitar el dolor que cortarlo cuando el dolor ya se instaló. Porque el dolor es generado por una serie de sustancias que libera el tejido inflamado, que es el tejido que menstrua, es el endometrio. Entonces, les explicamos cómo tienen que usar los antiinflamatorios y muchas veces con eso es suficiente. Se tiene que probar este tratamiento por unos 4 a 6 meses para ver si responde. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más corto utilizar antiinflamatorios que los van a usar de repente 2 o 3 días del mes, a utilizar otro tipo de medicamentos que pueden necesitar de una toma diaria de manera constante y regular. Si esta primera línea de medicación no funciona, podemos pasar al uso de anticonceptivos. Y en ese contexto sirven también los anticonceptivos como un método de planificación familiar. Entonces hay pacientes que tienen dolor y podemos manejar su dolor y además desean cuidarse. Entonces, con los anticonceptivos hacemos las dos cosas a la vez. La respuesta es muy buena. Generalmente el 70% de pacientes les va muy bien. Y si no, tenemos que pasar a una tercera línea de acción con otro tipo de anticonceptivos que no tienen estrógeno. O hay también unos DIUs que sirven, que liberan una progesterona, que también sirven para esto.
o incluso unas inyecciones para manejar el dolor. En especial, estas inyecciones pueden servir para manejar dolor en endometriosis o incluso en colon irritable. Y finalmente está la cirugía, que como les digo, hay que ver riesgos versus beneficios. Sabemos que es muy útil en endometriosis, es muy útil en síndrome adherencial, o sea, cuando hay adherencias, producto de cirugías o de procesos inflamatorios pélvicos. Es muy útil si se tienen quistes grandes que pueden provocar dolor. Obviamente, en todas las cirugías de urgencia o de emergencia se debe realizar, pero una cirugía no está exenta de riesgos. Entonces, tenemos que saber cuáles son los pros y cuáles son los contras de una cirugía para poder definir si esta es la mejor manera de realizar la atención. Entiendo que hay algunas preguntas. A ver, acá hay una pregunta. Si he sido operada de endometriosis, ¿tengo mejores posibilidades de salir embarazada? La respuesta es sí, si ha sido una buena cirugía de endometriosis. Los pacientes, las mujeres que sufren de endometriosis, eh, tienen básicamente dos grupos de síntomas, dolor e infertilidad. El manejo del dolor tiene una manera y el manejo de la infertilidad es de otra manera. Hay situaciones en las cuales hay que hacer tratamientos de infertilidad y cirugía. Si ese es el caso, generalmente lo que se ha visto en estudios es que si es una cirugía adecuada de endometriosis, y una cirugía adecuada de endometriosis significa sacar la mayor cantidad posible de tejido endometrial externo. Entonces, si eso se ha realizado bien, sí, tiene una mayor chance de lograr incluso embarazos de manera espontánea. Pero si se agregan otros factores, de repente es posible o es necesario realizar tratamientos de infertilidad. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué exámenes debo realizarme para saber si todo está bien? Volvemos a hablar de endometriosis. Entonces, en endometriosis, la ecografía es muy importante para determinar el compromiso de la endometriosis. O sea, podemos tener en realidad tres tipos de endometriosis. Tenemos la endometriosis superficial, que es una endometriosis dentro del abdomen, tenemos una cubierta de una tela que se llama peritoneo. Y cuando la endometriosis es muy superficial, hay implantes ahí. Esa es endometriosis superficial y es lo que consideramos como endometriosis mínima. También tenemos los endometriomas, que son tumores de endometriosis que están en los ovarios. Y finalmente, el más severo de todos, que es la endometriosis profunda. La endometriosis profunda es la que más se asocia a dolor. Entonces, ¿existe la posibilidad que una paciente con endometriosis no tenga nada en la ecografía? Sí, existe la posibilidad. Que tenga endometriosis y no hayan manifestaciones de endometriosis severa aún. Entonces, el hecho de que tenga una ecografía que esté normal no excluye la posibilidad de que la endometriosis siga ahí. La endometriosis es una enfermedad crónica y no se va a ir. La cirugía lo único que hace es tratar de solucionar el problema por el cual entró a sala. Si el problema era dolor, entonces soluciona el dolor. Si el problema es infertilidad y el especialista en infertilidad considera que esto es lo correcto, eso es lo que se debe hacer antes de un tratamiento de infertilidad, entonces eso es lo que se hace. Pero después la endometriosis va a continuar. ¿Cuándo va a parar? Cuando la mujer entre a la menopausia. Cuando ya no haya el estímulo de las hormonas que estimula este tejido endometriósico que sangra, o sea,
Todos los meses sangramos. Tenemos un tejido dentro del útero que se llama endometrio. Cuando ese tejido se ubica por fuera del útero, las trompas, los ovarios, eso se llama endometriosis. Entonces, cuando nosotros sangramos todos los meses, esos tejidos también sangran y por eso duelen. Pero entonces esos tejidos que sangran también forman bolsas o contenidos de sangre dentro de la cavidad. Y esos son los endometriomas, cuando están en el ovario. Y también esos tejidos que sangran generan que los tejidos que están adentro del abdomen se peguen entre sí y forman adherencias que también pueden generar dolor. Y las adherencias no se ven en la ecografía, ni en la ecografía, ni en la resonancia, ni en nada. Solo se ven en la cirugía. Eventualmente se pueden ver algunos signos indirectos de adherencias en ecografía, pero no es lo más frecuente. No se usa la ecografía para hacer diagnóstico de adherencias. A ver, ¿qué más hay? A ver, ¿cómo puedo aliviar los dolores menstruales? Esa es, ¿no? Esa es otra pregunta. Ok. Los dolores menstruales, o sea, como les dije, el 50% de las mujeres tenemos cólicos menstruales, pero no a todas nos duele igual. Y como les dije, la percepción de dolor depende de cada persona. En principio, lo que tenemos que entender es que el dolor no debería ser un motivo para tener una mala calidad de vida. O sea, nosotras deberíamos ver qué hacer para que nuestra vida continúe a pesar de que tenemos estos cólicos. Entonces, obviamente, tenemos que manejarlos. ¿Cómo? Como les dije, la primera línea de acción, usar antiinflamatorios. Tienen que ir al ginecólogo porque hay que ver si en verdad es un cólico menstrual sin ningún otro problema además. Estamos hablando, no hay quistes, no hay miomas. Entonces, si es solamente, si en la ecografía vemos que no hay nada, que el útero, los ovarios y las trompas se ven normales, y es una mujer joven, porque recuerden que los cólicos menstruales aparecen más o menos a los 2 años de haber comenzado las reglas. Y eso sucede cuando comienzan a ovular las mujeres, las niñas en este caso. Entonces lo que hacemos es manejar el dolor, evitar el dolor como primera opción usando antiinflamatorios. Y si no, se puede usar anticonceptivos. Pero ¿se puede manejar? Sí, se debe manejar. O sea, no debemos permitir que el dolor imposibilite nuestra vida, que no podamos ir al colegio, que no podamos ir a trabajar. Eso no es bueno. Y además, como les explico, como se vuelve crónico, es cíclico y crónico, entonces cada vez se vuelve más invalidante, porque, como les había explicado anteriormente, el dolor crónico ya tiene un componente de transformación de células nerviosas. Entonces, los estímulos, cualquier estímulo, por más pequeño que sea, se vuelve muy intenso y muy prolongado. A ver, ¿qué más hay? ¿Los quistes de ovario pueden causar dolor? No. Algunos quistes pueden causar dolor, no todos. Los quistes no son raros. Generalmente los quistes que pueden causar dolor son los quistes que son o muy grandes, o los quistes que se tuercen, o los quistes que sangran, o los quistes que se rompen. Y en esos casos se trata de acuerdo a lo que se tiene. Cuando el quiste se rompe, sale sangre. Y esa sangre, igual que la sangre en endometriosis, irrita el peritoneo y da dolor. ¿Cómo se maneja? Con antiinflamatorios y reposo. Cuando un quiste se rompe, también libera una sustancia que irrita el peritoneo. ¿Qué hay que hacer? Si es que el sangrado no es mucho o la cantidad de líquido que libera este quiste una vez roto no es mucha, se observa. Se observa, si el dolor es muy intenso, se puede hospitalizar para observación. La idea no es entrar a operar en primera instancia. La idea es observar. Si vemos que sangra mucho, bueno, tendremos que entrar. Si vemos que el dolor es muy intenso y que la cantidad de líquido no se reabsorbe, porque ese líquido, ese peritoneo lo va a reabsorber, igual que la sangre. Dura, más o menos demora una semana, 10 días, y de ahí se va el dolor.
Sin embargo, un quiste torcido, sí, eso es una emergencia porque puede comprometer la circulación del ovario y puede perder el ovario si pasan muchas horas de esa torsión. Por eso, como no sabemos si es un dolor agudo, es mejor acudir al médico. Porque si las horas pasan y es un quiste torcido, se puede perder ese ovario. Y recuerden que nosotras nacemos con un número determinado de folículos. Nacemos con 2 ovarios y cada ovario, entre los 2 ovarios más o menos hay como 100.000 folículos. Se acaban los folículos y entramos a la menopausia. Entonces, si yo pierdo un ovario, pierdo el 50% de mis folículos. Y eso significa que mi menopausia va a ser antes. A ver, otra pregunta. ¿Debería preocuparme si todos los meses tengo dolores por la menstruación? Deberías recibir una evaluación para ver que no haya nada más. Y si solamente son cólicos menstruales o dismenorrea, se maneja y se observa. Por eso es importante, es muy importante, que vayan a su chequeo, a su control ginecológico una vez al año. Eso le permite a su médico conocer su historia, conocerlas y ir viendo cómo se va desarrollando su vida desde el punto de vista ginecológico. A ver. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo puedo lidiar con el dolor de larga duración durante el ciclo menstrual? Como volvemos a lo mismo, antiinflamatorios, que pueden tomarse más o menos en 3 días, 4 días, antes de que inicie el dolor. Y si no, anticonceptivos. Con eso, generalmente, el 80% de pacientes les va súper bien. ¿Y por qué? Porque ya no ovulan. Si ya no ovulan, no hay dolor. Y también sangran menos. Se cree que el sangrado de los cólicos menstruales, o sea, la sangre que sale, es la que libera unas sustancias que se llaman prostaglandinas que provocan que el útero se contraiga. Ahora, ustedes podrían decirme, pero todas las mujeres liberan sangre. Sí, pero no todas las mujeres responden igual a las prostaglandinas. Algunas responden más, entonces hay cólicos intensos. Y por otro lado, la tolerancia al dolor no es igual en todas las mujeres. Lo que a mí me duele no necesariamente le duele a otra mujer, y viceversa. Los dolores pélvicos recurrentes por cualquier motivo pueden generar cáncer al útero. No, es al revés. El cáncer puede provocar dolor. No es que el dolor genere cáncer. Si yo tengo dolor, tengo que averiguar por qué tengo dolor. Si no se evidencia nada, como les digo, en las pruebas auxiliares, en el examen físico, etc., entonces no voy a pensar que tengo un cáncer. Para eso, volvemos a lo mismo. Tienen que ir al ginecólogo para que las evalúe una vez al año, para que vea cómo está su cuello del útero, sus ovarios y obviamente también las mamas. Porque el ginecólogo también debe evaluar mamas. Si no lo hace el ginecólogo, ¿quién lo va a hacer? El ginecólogo es el médico de atención primaria de las mujeres. A ver. ¿A qué se debe la larga duración de la menstruación en un mes si la paciente no ha presentado ese problema nunca antes? Eso es muy interesante. Si yo no tenía dolor cuando me venía la regla y después de unos años comienzo a tener dolor, lo más probable es que tenga un problema que ha aparecido en el tiempo. Eso se llama dismenorrea secundaria. La primaria es la que aparece desde prácticamente al año o a los 2 años de haber comenzado las menstruaciones. Pero la secundaria es la que aparece por otras causas. Por ejemplo, puedo tener un mioma que me genere dolor y que me genere mucho sangrado, que no lo tenía antes, obviamente, porque los miomas aparecen con el tiempo. La endometriosis aparece con el tiempo. En los adolescentes la endometriosis no es frecuente, no es la patología más frecuente. Entonces, si es algo que no lo tenía y que ahora lo tengo, con mayor razón debo ir a que me hagan una evaluación. A ver.
Acaban de diagnosticarme endometriosis y por el dolor extremo me dieron como solución momentánea usar anticonceptivos. Me han pedido que los use por 8 meses y ahí recurra a la operación, básicamente para evitar el riesgo de COVID de tener que atenderme en una clínica. ¿Estas operaciones requieren hospitalización? Ok. La endometriosis es una de las patologías, de las enfermedades que van a generar en las mujeres la necesidad de una cirugía en algún momento de su vida. Antes, los ginecólogos encontrábamos una paciente con endometriosis y entrábamos a operar. Pero ¿cuál es el problema? La endometriosis es una enfermedad crónica. ¿Qué significa eso? Que voy a tener endometriosis, las mujeres que tienen endometriosis van a tener endometriosis 20, 30, 40 años de su vida. Por lo tanto, van a tener cuadros de dolor y van a tener y lo que se ha visto es que eran sometidas a muchas cirugías. Esas muchas cirugías generaban muchas adherencias. Entonces ya había dolor por endometriosis y dolor por adherencias. ¿Qué es lo que se ha llegado a qué es lo que se ha llegado en conclusión? Lo ideal es someter a los pacientes a una sola buena cirugía. En las mujeres jóvenes o muy jóvenes hay que tratar de diferir la cirugía lo más que se pueda. En las mujeres que ya tuvieron hijos, pensar en la posibilidad de una cirugía es ya más adecuado. Y tiene que ser una buena cirugía que solucione el problema del dolor. Entonces, el uso de anticonceptivos en endometriosis está indicado. Por lo tanto, deben usarlo para controlar el dolor. ¿Por qué? Porque las hormonas lo que hacen es, para que más o menos se entiendan, secan o mandan a dormir esos focos de endometriosis, con lo cual el dolor se controla. Porque acá el problema que ella refiere es que tiene dolor. Entonces hay que controlar el dolor. No es, es obvio que en este contexto, con el COVID alrededor nuestro, no debe uno operar cosas que no tiene que operar. Eso es clarísimo, porque ya sabemos que una de cada 3 mujeres o de una de cada 3 cirugías en pacientes que tienen COVID pero son asintomáticas se complica. Por lo tanto, uno trata de evitar las cirugías que no sean estrictamente necesarias. Pero en el caso de endometriosis no es necesariamente por el COVID, es para no someter a las pacientes a 1, 2, 3, 5 cirugías, porque cada cirugía es un riesgo. Es un riesgo de mayor formación de adherencias, de que los tejidos estén pegados, la cirugía se vuelve más compleja, por eso es que evitamos. ¿Dónde estamos? A ver. Mi hija es madre y se cuida con la T. Ya. Mi hija es madre y se cuida con la T. Tiene 22 años y tiene mucho dolor pélvico cuando le viene la regla. ¿Es normal? Sí, con la T puede pasar eso. La T es un muy buen método. O sea, los dispositivos intrauterinos son muy buenos métodos. Y existen 2 tipos de dispositivos intrauterinos, los que tienen hormonas y los que no tienen hormonas. Los primeros que se crearon fueron los que no tienen hormonas. Son igual de buenos en cuanto a anticoncepción. Sin embargo, los que no tienen hormonas tienen 2 efectos secundarios importantes que tienes que saber antes de usarlos para que te prepares para eso. Podría provocarte aumento en los volúmenes de dolor, de sangrado. O sea, en vez de sangrar 3 días, sangra 7 y un montón. O puedes tener cólicos con la regla. Se pueden usar antiinflamatorios, volvemos a lo mismo, para manejar el dolor y el sangrado. Pero si esto persistiera o es muy incómodo, podrías pasar al uso de un anticonceptivo, un mismo DIU que tiene hormonas. ¿Qué hace este DIU que tiene hormonas? Este dispositivo intrauterino que tiene hormonas, lo que hace es que no sangres o sangras muy poco durante los 5 años de uso. Con lo cual, y tampoco hay dolor. El dolor también se reduce grandemente. Entonces, si tiene
dolor asociado al uso del DIU, hay que manejarlo. No necesariamente en una primera instancia sacárselo. Primero, si el método le funciona y le va bien y le gusta, entonces primero manejarlo. Si no se puede, ya tendría que pensar en la posibilidad de cambiar de método. Tengo 7 meses de gestación y casi siempre he sufrido de alergias. ¿Podría tomar algún antialérgico en mi estado? En condiciones normales, si la alergia no es muy severa, se recomienda no utilizar nada en el embarazo. O sea, los antialérgicos, los antihistamínicos no están contraindicados en el embarazo. Se pueden usar si son estrictamente necesarios, como todo en el embarazo. La mayor parte de cosas se pueden usar en el embarazo bajo ciertas condiciones. Idealmente uno no usa lo menos posible. He tenido sangrados luego de la menopausia. ¿Es algo que podría ser normal? No. Definitivamente cualquier sangrado después de la menopausia no es normal y debe y amerita ser estudiado. La menopausia es la última regla. Entonces, ¿cómo sabemos que es la última regla? En realidad lo sabemos en retrospectiva. ¿A qué me refiero? Tengo una última regla el 15 de julio del 2019. Si no me viene más una regla por un año, o sea, hasta julio del 2020, oficialmente entré a la menopausia el julio del 2019. Por lo tanto, si entré a la menopausia, cualquier sangrado después del 15 después de julio del 2020 no es normal y amerita ser estudiado. Porque se supone que mis ovarios ya no funcionan, porque ya entré a la menopausia. La menopausia es, se acabaron los óvulos y los ovarios ya no funcionan. Entonces, si ya no funcionan, ya no producen hormonas. Y si no producen hormonas, el útero no tiene por qué sangrar. Si sangra, es que puede haber algo que no esté normal y amerita estudio. He tenido, ya. ¿Qué significa hiperplasia? Hiperplasia es el término médico de sobrecrecimiento. Hay hiperplasia de todo. La hiperplasia del endometrio es el sobrecrecimiento del endometrio. La hiperplasia de la próstata es el sobrecrecimiento de la próstata. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia de endometrio, que puede provocar sangrados en las mujeres antes de la menopausia o después de la menopausia, hay varios tipos de hiperplasia y de acuerdo al diagnóstico patológico, la hiperplasia es el nombre, pero tiene un apellido. Hiperplasia endometrial simple, hiperplasia endometrial compleja. Entonces, de acuerdo al apellido es el manejo. Algunas veces puede ser con medicinas y otras veces se sugiere una cirugía porque tiene mayor riesgo de convertirse en cáncer de endometrio. Si controlo mis dolores menstruales con pastillas anticonceptivas, ¿debo tomarlas siempre o debo descansar después de un tiempo? En realidad no necesita descansar. El anticonceptivo no genera infertilidad. O sea, los anticonceptivos no provocan en las mujeres infertilidad. Y no provocan ningún problema. Por lo tanto, lo puede usar de manera continua. No necesita descansar. Ni siquiera cuando lo usa como método anticonceptivo. O sea, ni para el dolor ni para anticoncepción. No necesita descansar. Una embarazada que se encuentra en el primer trimestre, ¿es normal si presenta sangrado con descompensación sin llegar al desmayo? No. Cualquier sangrado en los primeros 5 meses del embarazo, o sea, hasta la semana 20, es una amenaza. Sangrado y o dolor es una amenaza de aborto. Ahora, hay amenazas leves, o sea, amenazas con poco sangrado y poco dolor, y hay otras que son más intensas. Debe ser vista por su médico para ver por qué está sangrando y si hay algo que se pueda hacer. En términos generales, el manejo es reposo y esperar que pase. O sea, no hay nada más. ¿Cuánto tiempo debo hacer un control después de que me encuentre un quiste? Un quiste es una bolsa de agua, o sea, es líquido, es una bolsa líquida en el ovario. Y depende del tamaño,
2, si es solamente un quiste, o sea, tiene solo líquido, o tiene partes líquidas y partes sólidas. Si es líquida, hay que ver qué edad tiene esa paciente. Una cosa es un quiste en una niña o en una mujer que ya dejó de menstruar y otra cosa es un quiste en una mujer que regla. Si ocurre un quiste en una niña, o sea que todavía no ha menstruado, o en una señora o una mujer que ya dejó de menstruar, eso no debe esperar y lo mejor es sacarlo. ¿Por qué? Porque en esos dos extremos de la vida, los ovarios no están funcionando. Por lo tanto, no tendría por qué tener nada en los ovarios. Entonces se sacan para mandarlos a estudiar, para decir, bueno, esto se llama, tiene un nombre y un apellido. El patólogo lo que hace es, me dice, ese quiste se llama quiste folicular o un cistoadenoma. Entonces yo le puedo decir con eso, mira, tu riesgo de que esto vuelva a pasar es tanto. Pero en las mujeres que reglan, depende del tamaño del quiste, lo que se tiene que hacer. Si es un quiste de menos de 5 centímetros, se observa. ¿En cuánto tiempo se observa? Esa es la pregunta. Más o menos 4 meses. Que vengan 4 reglas y se vuelve a evaluar. El 65% de esos quistes, 70% se van a ir solos, porque son quistes funcionales, porque esos ovarios funcionan. Entonces, ¿cómo funcionan? Se van. Si después de esos 4 meses el quiste persiste o ha crecido, deben considerar la posibilidad de sacarlo, o sea, de cirugía, para mandarlo a estudiar. Una consulta. Tengo un embarazo de 8 semanas, es de mellizos y también tengo 2 miomas de 6 y 4 centímetros. ¿Podría ser peligroso? ¿Podrían reducirse los miomas? Ok, entonces, tienes un embarazo de riesgo porque tienes un embarazo gemelar y además tienes miomas. Y no son miomas pequeños. Lo primero que tienes que saber es que esos miomas no se van a reducir. Al contrario, van a crecer. Pueden llegar hasta duplicar el tamaño. ¿Y por qué crecen? Por las hormonas del embarazo. Los miomas son tumores del útero, que así como el útero crece en el embarazo, los miomas también crecen. Por lo tanto, es un embarazo de riesgo. Generalmente lo que se hace, no se sacan esos miomas en el embarazo, se tienen que observar y monitorizar el crecimiento y el desarrollo de esos embarazos. Esos miomas, depende de la localización que tengan, pueden afectar la posición de los bebés. No, acuérdense que los bebés están en unas bolsas con agua. Entonces es como, están rodeados de agua, el mioma no los va a presionar, el mioma no los va a comprimir, porque el bebé se mueve dentro de esa agua. Pero los miomas son tumores que necesitan vasos y los bebés también necesitan vasos para crecer. Entonces, hay cierto compromiso, generalmente ese compromiso se ve a partir del 5.º mes, tienes que tener un seguimiento adecuado. Puedes tener dolor, eso sí, y lo que hay que hacer es nada más que descansar, porque no hay ninguna medicina. Eventualmente puedes tomar un poco de paracetamol si tienes mucho dolor, pero básicamente es eso. ¿Cuáles son las señales para saber que me va a dar la menopausia? La señal más importante es la alteración con las reglas. O sea, las reglas comienzan a no venir todos los meses, se va un mes, se van 2 meses, regresa a 1, 2, 3, se van otros meses. Eso es uno. Y lo otro son los síntomas de la menopausia. No todas las mujeres tienen síntomas de la menopausia, pero pueden haber bochornos, cambios de carácter, irritabilidad, decaimiento, insomnio. Entonces, si yo tengo esos síntomas y además tengo alteraciones con la regla, y además tengo más de 40, tengo que considerar la posibilidad de estar en un periodo perimenopáusico. El promedio de menopausia en este país es 46, 48 años, pero pueden haber mujeres que entren a la menopausia a los 50 y tantos y otras que entren a la menopausia a los 30 y tantos. Entonces, tienes que observarlo, básicamente. ¿Es posible tener quistes teniendo 3 meses de embarazo? Sí, porque puedes tener quistes de antes del embarazo. O sea, tenías el quiste y saliste embarazada. Y la otra opción es que
de donde salió el óvulo que fue fecundado, se forma un quiste. En cualquier caso, todo está fuera del útero, el embarazo no se ve afectado por ese quiste y el quiste se manejará después del embarazo. Es cierto que el síndrome de ovario poliquístico solo se trata pero no se cura, efectivamente. El síndrome de ovario poliquístico, por eso se llama síndrome, les dije, el síndrome es un conjunto de signos y síntomas y no sabemos por qué se produce. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico se maneja. Un síndrome de ovario poliquístico real cursa con menstruaciones irregulares o ausencia de menstruaciones. Por lo tanto, estas mujeres generalmente no ovulan. Y si no ovulan, no pueden salir embarazadas o tienen dificultades para salir embarazadas. Entonces, lo que se hace es manejar lo que le molesta a la paciente. Ejemplo, tiene 22 años, no está arreglando regularmente y quiere cuidarse. Ok, se le da anticonceptivos. Tiene 31 años, tiene una pareja y deciden que quieren tener hijos y no está ovulando. Entonces, se le dan medicamentos para estimular la ovulación. No es bueno para una mujer desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista metabólico no menstruar o menstruar irregularmente. No es bueno para el endometrio porque en el ovario poliquístico, como no ovulas, tienes un desbalance hormonal. Hay una hormona que está muy alta y otra que está muy baja porque no hay ovulación. Esa hormona muy alta puede generar una hiperplasia endometrial, o sea, un sobrecrecimiento del endometrio. También puede provocar alteraciones metabólicas a nivel de metabolismo de lípidos. Entonces, no es bueno no menstruar, o sea, no tener ciclos regulares. Por lo tanto, se controla, pero no se cura. Ahora, hay muchas personas o sea, mucha gente, sobre todo la gente joven, entre el inicio de la regla y los 20, 22 años, que son catalogadas como ovario poliquístico y en verdad nunca tuvieron ovario poliquístico. Y salen embarazadas y tuvieron un montón de hijos y nunca tuvieron ovario poliquístico. Lo que pasa es que obviamente, desde que comienza la menstruación, los primeros años no necesariamente ovula regularmente. Y eso puede durar varios años. Y eso no significa que sea un problema, es una variante de lo normal. Así como hay gente que es alta y hay gente que es baja, y todos son normales, o sea, hay rangos, ¿ya? Entonces, esas mujeres probablemente nunca tuvieron ovario poliquístico. Y bueno, creyeron que tenían ovario poliquístico y cuando dejaron de usar sus métodos anticonceptivos salieron embarazadas de manera espontánea. Bueno, ha sido una tarde, espero que haya sido una tarde productiva y que hayan aprendido y hayan entendido de qué se trata el dolor pélvico. Les recuerdo que nosotros estamos en Sana Clinical Golf, estamos para servirlos, estamos trabajando ya de manera presencial y también tenemos telemedicina, que es una opción que en ginecología es bastante útil. Tenemos que, digamos, afinar nuestra capacidad para poder discernir si una paciente necesita ser evaluada rápidamente en telemedicina o no, pero nos permite conversar y orientar de una manera eficaz. Así que los esperamos si nos necesitan. Y cuídense mucho, por favor.